Hoy disfrutamos del ama ojite. ¿Qué se llama ojite? Cucshapu. Cucshapu en Totonaco. Humalus amaucan, bien rico que lo podemos comer, pero se recolecta en los meses de mayo y se puede guardar durante un año, 6 meses. Este tiene 7 meses que se cortó y se secó y se tenía ahí en un costalito y ya ahora que había tiempo pues se coció. Y para preparar el ojite nosotros hay que hervirlo. Hay que poner bastante lumbre. ¿Y cómo se hierve el ojite, mamá? Pues le echa agua, sauco, ceniza. Hay que prepararlo como se hace nixtamal. Más o menos. Primero hay que poner ahí la cal. Cal y ceniza. Cal y ceniza mezclada. Poquitito de cal. Se pone en una olla y se revuelve. Y en una olla de barro grande se pone ahí más agua, se pone la ceniza. La ceniza se recolecta de las brasas que se han quedado. Para no echarle cada rato el agua. Una vez hay que echarlo. Ya le ponemos el agua, le ponemos con la ceniza y ya se meten los granitos. Estos hay que remojarlos un día antes para que puedan cocerse. Aún así eso no reduce la duración de cocción, porque pues es un grano y es como parte de una madera, entonces tarda mucho en cocerse. Dura alrededor de 4 horas para poder cocerse el ojite. Hay que ponerle 3 manojos de... cuando ya lo ponemos a hervir y ya está empezando a hervir, lo ponemos encima 3 manojos de sauco y ahí se queda hirviendo durante 4 horas. Hay que ponerle mucho fuego, hay que ponerle madera que sea como caliente, que sea duradera, que emita calor. Y ya, ese es el ojite.